¿Cuántas noches había pasado así, bañado por el resplandor azulado de la pantalla, buscando algo más que líneas de código y proyecciones financieras? Mateo Vargas, a sus 32 años, cofundador de Novatec, una prometedora startup en el efervescente Valle del Software de Medellín, sentía el peso de una soledad que ningún éxito profesional lograba disipar. Su apartamento en el poblado minimalista y moderno, con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad abrasada por montañas, a menudo se sentía más como una elegante celda que como un hogar. La cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una infancia lejana, palpitaba levemente cuando la melancolía apretaba. Fue en una de esas noches, con el eco de la ciudad silenciado por el doble cristal de la ventana, que se dio. Conexiones Pro, rezaba el anuncio, una aplicación de citas para profesionales exigentes. Dudó, su mente analítica sopesando la eficiencia algorítmica contra la probabilidad de encontrar algo genuino. Pero el anhelo pudo más. Creó un perfil escueto, profesional, casi temeroso de revelar demasiado. Entonces apareció ella, Isabella Rossi, curadora de arte ítalo-colombiana, emprendedora social, según su perfil. Las fotos eran un imán, una mujer de mirada cálida y sonrisa enigmática, cabello castaño ondulado enmarcando un rostro de facciones delicadas, siempre en entornos que sugerían un gusto exquisito y una vida de viajes y cultura. Su biografía era una sinfonía de pasiones compartidas, o al menos pasiones que Mateo admiraba en secreto. El primer mensaje de Isabella fue una sorpresa. No el típico hola, sino un comentario inteligente sobre un pequeño detalle de su perfil, una mención a un libro de ciencia ficción que Mateo había listado casi como una ocurrencia tardía. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Horas que se sentían minutos. Isabella parecía entender sus ambiciones, su jerga tecnológica, incluso el humor particular que compartía con Sofía, su socia y amiga. Por primera vez en años, Mateo sintió que alguien lo veía. Realmente lo veía. «Siento que te conozco de toda la vida, Mateo», le escribió Isabella una noche, después de una larga conversación telefónica. Solo de voz, ella siempre tenía alguna excusa para la cámara. «Eres el único que entiende mi alma de artista y mi visión para cambiar el mundo, aunque sea un poquito con cada proyecto». El corazón de Mateo, descuidado durante tanto tiempo, dio un vuelco. El love bombing fue sutil pero implacable. Mensajes de buenos días cargados de poesía, interés genuino, o eso parecía en los desafíos de Novatec, noches enteras compartiendo sueños y vulnerabilidades. Él, que había construido murallas tras la dolorosa ruptura con Laura, su exnovia, que nunca entendió su dedicación al trabajo, se encontró desarmándose pieza por pieza. Las primeras alarmas, si es que podían llamarse así, fueron tan leves que apenas registraron. Un día, Isabella mencionó de pasada que su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada por una transacción sospechosa mientras estaba en un viaje de investigación artística por la Toscana. «¿Serías un ángel y me ayudarías con algo para unos gastos imprevistos? Unos 200 euritos, nada más. Te los devuelvo en cuanto llegue a Bogotá la próxima semana». Mateo, sintiéndose el caballero andante, transfirió el dinero sin pensarlo dos veces. Luego fue una pequeña emergencia médica de su tía en Roma, otros 300. Pequeñas sumas, siempre con promesas de rápida devolución, siempre justificadas con historias detalladas y conmovedoras. Sofía Ramírez, su socia en Novatec, fue la primera en fruncir el ceño. Compartían una pequeña pero vibrante oficina en un edificio de coworking y la creciente distracción de Mateo era evidente. «¿Quién es esa Isabella de la que tanto sonríes al teléfono?», preguntó Sofía un día sin levantar la vista de un informe financiero. Su tono era neutro, pero Mateo conocía esa falsa indiferencia. «Una amiga, muy especial», respondió él, quizás con demasiada efusividad. «Ajá, especial como para que Novatec casi pierde el plazo con el cliente de Cali por tu emergencia de videoconferencia con ella». Mateo se encogió. Era importante. Sofía levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en él. «Más importante que el futuro de nuestra empresa, parece». La conversación con Sofía lo dejó inquieto, pero la voz melosa de Isabella al otro lado del teléfono esa noche disipó cualquier nube. Fue entonces cuando Isabella, con una sincronización que luego le parecería a Mateo diabólicamente perfecta, comenzó a hablar de sus contactos influyentes en Europa. Mencionó un fondo de inversión familiar en Suiza, especializado en tecnología con impacto social.
dirigido por amigos cercanos suyos. He estado pensando mucho en Novatec, mi amor, dijo Isabella, su voz un susurro cómplice. Tu visión para democratizar el acceso a la tecnología en comunidades vulnerables es exactamente lo que buscan. Podría presentarles tu proyecto. Estoy segura de que les encantaría. Para Mateo, cuyas noches se llenaban cada vez más de la preocupación por asegurar la siguiente ronda de financiación para Novatec, las palabras de Isabella sonaron como música celestial. Su startup, aunque innovadora, luchaba por conseguir el capital necesario para escalar. La idea de una inversión europea facilitada por la mujer que estaba empezando a amar parecía un sueño hecho realidad. El proceso, según Isabella, requería discreción y rapidez. El fondo era muy selectivo, pero ella usaría su influencia. Solo había un pequeño detalle. Para iniciar formalmente la due diligence y cubrir los gastos de estructuración legal y apertura de expediente, Novatec necesitaría adelantar una suma, $15,000. Se enviarían a una cuenta de un prestigioso abogado fiduciario en Zúrich. Es un procedimiento estándar, cariño, aseguró Isabella. Una minucia comparado con lo que podrían invertir. Piensa en lo que podríamos hacer juntos, tú con tu genio tecnológico y yo abriendo puertas. $15,000. Era casi todo el capital de contingencia que tenían. Mateo lo sabía. Pero la visión que Isabella pintaba era demasiado seductora. Novatec expandiéndose, sus sueños realizados y ella a su lado. No sé, Mateo, comenzó Sofía cuando él, temblando de emoción y nerviosismo, le contó el plan. Se sentaron en la pequeña sala de reuniones de su oficina, el ruido del tráfico de la avenida El Poblado, un murmullo distante. Esto suena, no sé, demasiado fácil. Un fondo suizo que nadie conoce, un abogado en Zúrich del que no encuentro ni rastro en Google. ¿Has verificado algo, Mateo? ¿Algo sólido? La defensiva de Mateo fue instantánea. Claro que sí. Isabella no me mentiría. Ella es diferente. Tú no la conoces. No, no la conozco, replicó Sofía, su voz firme pero teñida de preocupación. Pero conozco las estafas, Mateo, y esto tiene todas las banderas rojas ondeando como si fuera un desfile militar. Eres una cínica, Sofía. Siempre lo has sido. No puedes alegrarte por mí, ¿verdad? ¿Por la posibilidad de que tengamos éxito gracias a alguien que sí cree en mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, hirientes e injustas. Vio el dolor en los ojos de Sofía, pero su propia necesidad de creer en Isabella era un escudo impenetrable. Mientras Mateo y Sofía se distanciaban en Salamanca, España, Jaime, un profesor de historia jubilado de 68 años, viudo y solitario, sonreía a la foto de Alejandro Cruz, un supuesto ingeniero naval español trabajando en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Alejandro le escribía cartas llenas de un romanticismo de otra época y le hablaba de un futuro juntos en una casita en la costa gallega. Esa semana, Jaime había enviado 3.000 euros a una cuenta en Chipre para un tratamiento médico experimental urgente que Alejandro necesitaba tras un supuesto accidente laboral. «Es mi alma gemela, hijo», le había dicho por teléfono a su hijo, residente en Madrid, quien escuchaba con creciente alarma. Y en un concurrido cibercafé de la Ciudad de México, Laura, una estudiante de fotografía de 21 años, con grandes sueños y pocos recursos, acababa de transferir $500, casi todos sus ahorros, a una cuenta en el Reino Unido. Eran la tasa administrativa obligatoria para una prestigiosa beca de fotografía en París que le había conseguido Marcus Dubois, un supuesto fotógrafo de renombre internacional que la había contactado por Instagram, elogiando su trabajo amateur. «Esta es mi oportunidad, mamá», le dijo a su madre, sus ojos brillando de ilusión. El estafador, o la red de estafadores detrás de Isabella, Alejandro y Marcus, trabajaba sin descanso, tejiendo sus redes a través de continentes y generaciones. Mateo, tras una noche de insomnio y atormentado por la duda sembrada por Sofía pero sofocada por las dulces palabras de Isabella, tomó una decisión. Vació la cuenta de contingencias de Novatec y transfirió los $15,000 a la cuenta indicada por el abogado fiduciario en Zúrich. «Pronto, mi amor, pronto estaremos celebrando», le aseguró Isabella por mensaje, adornado con emojis de corazones y champán. Pasaron las semanas. El dinero de la inversión, por supuesto, no llegó. Las excusas de Isabella se volvieron un laberinto kafkiano. Problemas burocráticos con el banco suizo, una auditoría fiscal inesperada al fondo de inversión, un documento crucial retenido en la aduana italiana.
Cada llamada, cada mensaje, era una nueva capa de angustia para Mateo. Intentó varias veces hacer videollamadas, pero la conexión de Isabela siempre era terrible. Estoy en una zona rural de la Umbría buscando artesanos. La señal es un desastre. Tesoro, decía, su voz entrecortada, a veces con una imagen congelada de su sonriente rostro o simplemente la pantalla en negro. La tensión en Novatec era palpable. Sofía apenas le hablaba, su comunicación reducida a lo estrictamente profesional. Mateo se sentía aislado, su ansiedad creciendo como una marea oscura. Su rendimiento decayó. Los plazos se incumplían. La pequeña cicatriz en su ceja era un punto de presión constante bajo sus dedos. Empezó a dudar, pero la idea de haber sido engañado, de haber puesto en riesgo su empresa y la confianza de Sofía por una quimera, era demasiado terrible para contemplarla. Se aferraba a las promesas de Isabella como un náufrago a una tabla. El golpe final llegó una tarde lluviosa de martes. Medellín estaba cubierta por un manto gris que reflejaba el estado de ánimo de Mateo. Recibió un mensaje de voz de Isabella, su tono teñido de una urgencia casi teatral. Mateo, mi vida, ha surgido un último escollo, terrible. La transferencia principal, la grande, está retenida por una nueva regulación antiblanqueo. Necesitan verificar una cuenta de origen solvente. El abogado dice que si depositamos unos $5,000 adicionales en una cuenta de depósito en garantía específica como prueba de liquidez, se desbloquea todo en 24 horas. Es lo último, te lo juro por lo más sagrado. Por favor, Mateo, estamos tan cerca. $5,000. No los tenía. Había agotado todo. Miró su reflejo en la pantalla apagada del ordenador. Un hombre ojeroso, con la sombra de la barba de varios días, la chispa de sus ojos inteligentes casi extinguida. Una náusea fría le subió por el estómago. Por primera vez, la voz de Isabela no sonaba a promesa, sino a sentencia. Se levantó y caminó hacia el pequeño cubículo de Sofía. Ella lo miró, sorprendida por su palidez. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito tu ayuda. Creo que he cometido un error terrible». El alivio en el rostro de Sofía fue eclipsado rápidamente por la compasión. Durante las últimas semanas, incapaz de quedarse de brazos cruzados, había contactado a un viejo amigo de la universidad, ahora un experto en ciberseguridad con su propia consultora en Bogotá. Le había contado la historia, sus sospechas. Su amigo Miguel se había ofrecido a investigar discretamente. Esa tarde, en la pequeña sala de reuniones, con el portátil de Sofía conectado a un proyector, la verdad se desplegó ante los ojos de Mateo, brutal e irrefutable. Miguel, a través de una videollamada, les mostró los hallazgos. Las fotos de Isabela Rossi pertenecían a una modelo e influencer de fitness brasileña llamada Adriana Lima, cuyas imágenes eran usadas frecuentemente en perfiles falsos. Una búsqueda inversa de imágenes lo confirmó en segundos. El supuesto fondo de inversión suizo no existía en ningún registro mercantil serio. La dirección del abogado fiduciario en Zúrich correspondía a un edificio de apartamentos sin ninguna firma legal relevante. Algunos de los correos electrónicos de Isabela, analizados por sus metadatos, parecían originarse no en Italia, sino en servidores proxy que rebotaban la señal desde Europa del Este. Pero la prueba más demoledora fue cuando Miguel les mostró un foro en línea, una comunidad de víctimas de estafas románticas y financieras. Allí, varias personas de diferentes países relataban historias inquietantemente similares. Perfiles con las fotos de Adriana Lima, usando nombres como Alessia, Sofía, Julia, mismos patrones de manipulación, mismas excusas para las videollamadas, mismas solicitudes de dinero para emergencias o inversiones. Incluso encontraron un testimonio de un hombre en Argentina que había perdido una suma considerable con una tal Chiara Romano, cuyas tácticas eran un calco de las de Isabella. Mateo miraba la pantalla, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se resquebrajaba para dar paso al horror. Cada palabra de Miguel, cada imagen, cada testimonio era un martillazo clavando el ataúd de sus esperanzas. Intentó una última vez, marcó el número de Isabella. Sonó una vez, dos, y luego saltó el buzón de voz, uno genérico, sin su nombre. Le envió un mensaje por la aplicación de chat. «¿Quién eres realmente, Isabella?» La respuesta fue casi inmediata, furiosa. «¿Cómo te atreves a dudar de mí, Mateo? Después de todo lo que hemos compartido, creí que eras diferente. Solo quiero una videollamada. Ahora, una real, para ver tu rostro», tecleó Mateo, sus manos temblando. Silencio. Luego un nuevo mensaje. «Estoy muy decepcionada, Mateo.
Pensé que nuestro amor era más fuerte que esto. Quizás no estamos hechos el uno para el otro. Y entonces, el último mensaje, antes de que el perfil de Isabella Rossi se desvaneciera como si nunca hubiera existido. Adiós, Mateo. Espero que algún día encuentres lo que buscas y aprendas a confiar. Luego, el bloqueo. El número ya no existía. El perfil en Conexiones Pro era una página de error. Isabella se había esfumado, llevándose consigo no solo el dinero de Mateo, sino también un trozo de su alma. El colapso de Mateo fue silencioso, pero profundo. Se quedó mirando la pared vacía de la sala de reuniones mientras Sofía y Miguel hablaban en voz baja. El zumbido de la ciudad afuera parecía burlarse de su estupidez. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Él, un ingeniero de software, un hombre supuestamente lógico y analítico, engañado de una manera tan burda, tan cliché. La vergüenza lo consumía, más dolorosa incluso que la pérdida del dinero. Las semanas que siguieron fueron un borrón de insomnio, apatía y autorrecriminación. Novatek se resintió. La pérdida de capital, aunque no catastrófica gracias a la frugalidad con la que siempre habían operado, retrasó proyectos clave y minó la moral. Mateo apenas podía concentrarse. La pequeña cicatriz en su ceja parecía dolerle constantemente. Sofía fue su roca. Dejó de lado cualquier reproche, cualquier te lo dije. Estuvo allí, escuchando, ofreciendo un café, asegurándose de que comiera algo, manteniendo Novatek a flote con una determinación admirable. Su amistad, tensa hasta el punto de ruptura, comenzó a sanar sobre las cenizas de la decepción de Mateo. No hubo denuncia formal. ¿A quién denunciar? A un fantasma digital con una identidad robada, operando desde algún rincón anónimo del planeta. La policía colombiana, por muy buena voluntad que tuviera, poco podría hacer con una estafa internacional de esa naturaleza sin pruebas físicas concretas. La vergüenza también jugó su papel. La idea de relatar su historia a un oficial, de ver su ingenuidad expuesta, era paralizante. Pero el silencio no era una opción a largo plazo. Una noche, mientras miraba las luces de Medellín, ya no con la esperanza romántica de antes, sino con una nueva y amarga lucidez, Mateo sintió una necesidad imperiosa de hacer algo. No por venganza, ese sentimiento se había enfriado dejando un residuo de tristeza y rabia impotente, sino para advertir a otros, para que su dolor, su humillación sirviera de algo. Abrió su portátil, no para programar ni para revisar las maltrechas finanzas de Novatek, sino para escribir. Creó un blog anónimo, Diario de un corazón estafado. Con manos temblorosas al principio, luego con una fluidez impulsada por la necesidad, comenzó a relatar su historia con Isabella. No omitió detalles, ni siquiera los más embarazosos. Describió las tácticas de manipulación, las promesas vacías, las banderas rojas que había ignorado, la forma en que su propia soledad y su deseo de ser amado y admirado lo habían convertido en una presa fácil. Escribir fue catártico. Cada palabra era un exorcismo. Compartió fragmentos de conversaciones, analizó las técnicas psicológicas que ahora veía con claridad. Su primer post fue largo, crudo, dolorosamente honesto. Cuando finalmente presionó publicar, sintió un extraño alivio mezclado con una profunda vulnerabilidad. No esperaba nada. Quizás nadie lo leería. Pero a los pocos días empezaron a llegar comentarios. Otros hombres y mujeres compartiendo experiencias similares, agradeciéndole su valentía. Algunos habían perdido más dinero que él, otros solo su tiempo y su fe en las personas. Pero todos compartían la misma herida invisible. Mateo respondió a cada uno, creando una pequeña comunidad de apoyo mutuo en la vasta oscuridad de Internet. Una mañana, semanas después, mientras el sol comenzaba a dorar las cimas de las montañas que rodeaban Medellín, Mateo leyó un comentario en su blog. Era de un hombre mayor, un tal Jaime VII, que relataba cómo había estado a punto de enviar los ahorros de su vida a un ingeniero encantador que conoció en línea, pero que algo en la historia de Mateo le hizo detenerse, investigar y descubrir que estaba siendo engañado. «Tu historia me salvó, muchacho», escribió Jaime VII. «Gracias». Mateo cerró los ojos. Las lágrimas no eran de tristeza esta vez, sino de algo más complejo, una mezcla de dolor por su propia pérdida y una incipiente sensación de propósito. No recuperaría el dinero, ni el tiempo, ni la inocencia perdida. Isabella seguiría ahí fuera, bajo otro nombre, con otro rostro robado, buscando a su próxima víctima. Pero él había encendido una pequeña luz. Y a veces, una pequeña luz era suficiente para mostrarle a alguien el camino para salir de la oscuridad. Miró por la ventana el amanecer sobre su ciudad.
Un nuevo día comenzaba, diferente, marcado, sí, pero no enteramente desprovisto de esperanza.